pero considerando los tiempos y sobre todo que somos varios oradores, me gustaría poner el acento en el resumen del resumen, pero sí plantear algunas líneas que considero que pueden ser interesantes como provocación. Digamos, el gran núcleo sería la pregunta por las articulaciones entre teatro y política, pero yo creo que desde hace más o menos unos 20 años esas relaciones se vienen replanteando. A mí me tocó hacer toda una teorización sobre el tema en mi tesis sobre Eduardo Pawlowski. Justamente el tema de mi tesis de doctorado era las relaciones entre poética y política en el teatro de Tato. Digamos, Potestad, La espera trágica, Rojo Globo Rojo, La muerte de Margarita Urán, etc. Ahora, yo creo que la gran conclusión que uno saca de estos años de renovación en los puntos de vista sobre la articulación entre teatro y política es que hay un replanteamiento, una redefinición del concepto de dónde buscar la política y lo político en el acontecimiento teatral, ¿no? Y se llega a una definición marco, por decir así, dentro de la cual hay una enorme cantidad de matices y singularidades que sería pensar lo político como toda acción social que produce sentido dentro de un campo de poder, para incidir dentro de ese campo de fuerzas y digamos, esa acción genera un mapa relacionado a los lugares de amigo, enemigo, aliado, potencial y neutral, ¿no? Digamos, esta definición es aplicable a todos los órdenes del acontecimiento, no solamente lo que llamaríamos las poéticas en su representación inmanente, digamos, el enunciado, sino también las formas de producción, las formas de asociación, las formas de circulación, las distintas formas de producción de subjetivación, ¿no? Es decir, sobre esto se ha avanzado muchísimo, tanto en lo teórico, en lo metodológico, en lo epistemológico. Lo que creo que no se ha avanzado tanto, y en esto quiero poner el acento, estuve pensando mucho hacia dónde llevar la cosa, y es que nosotros necesitamos llevar esa misma discusión política a la renovación dentro de nuestras disciplinas. Es decir, necesitamos hacer una renovación, yo profundizaría la palabra, una revolución epistemológica interna a nuestras disciplinas. Es decir, necesitamos para los estudios teatrales llevar, digamos, una verdadera revolución que no sería solamente una cuestión de reconocimiento de la política en las prácticas artísticas, sino también de reconocimiento de la política en los marcos epistemológicos, en la teoría, en la metodología con la que estamos trabajando. Y en ese aspecto yo quería fundamentalmente proponer 6 cositas muy brevemente. La primera es, digamos, problematizar, asumir, digamos, el carácter problemático del teatro. Vieron que han aparecido en los últimos años una enorme cantidad de términos para poder definir esa ampliación del concepto de teatro, que no sería sino una puesta en crisis del concepto moderno de teatro. Se habla de artes escénicas, artes intermediales, artes performativas, artes multimedia, artes del espectáculo, y esto implicaría, digamos, seguir el dictamen, aceptar el dictamen de Adorno, cuando Adorno dice que ya nada respecto del arte es evidente, ¿no? Frente a esa idea de problematicidad, la redefinición de algunas categorías fundamentales. Por ejemplo, el abandono del concepto de teatro en el sentido moderno, es decir, la identificación del teatro con una de las bellas artes y con la idea de un edificio teatral, como aparece en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, y la idea de que el teatro sería un uso de algo que es muy anterior al teatro, que sería el concepto de teatralidad, en el sentido de la capacidad de organización de la mirada del otro. Es decir, así como hay un Homo faber, un Homo sapiens, un Homo ludens, existiría un Homo theatralis. Estaría en el origen mismo. La teatralidad sería un atributo antropológico, sin el cual podemos
no podemos pensar al hombre, digamos, no podemos pensar a la humanidad. Y por lo tanto el teatro se redefiniría como un uso de esa teatralidad. En una palabra, redefinir el concepto de teatralidad desde una base antropológica y por lo tanto pensar el teatro en sus relaciones de complejidad con la apropiación de esa base antropológica. Pensemos que antes de la aparición de lo que llamamos el teatro en un sentido amplio, en un sentido premoderno, existiría una teatralidad civil, una teatralidad religiosa, una teatralidad política, una teatralidad mercantil, una teatralidad del erotismo, una teatralidad familiar, y esto implica entonces redefinir las cosas desde otro lugar. Entonces, primera cuestión, problematizar el corpus, problematizar el campo de estudio. Segunda gran cuestión, redefinir el lugar del teatro en relación a una matriz anterior, originaria. ¿Cuándo habría nacido la teatralidad? La teatralidad habría nacido en el primer momento en que dos seres humanos se miraron y empezaron a hacer algo para organizar la mirada del otro. Y esto implica, por lo tanto, utilizar el concepto de teatralidad no como lo específico del teatro, como lo usó el estructuralismo, e incluso el postestructuralismo, sino digamos, llevar el teatro al lugar de una precuela teórica. Es decir, la noción de teatralidad estaría formulada después de la noción de teatro, pero correspondería a un fenómeno anterior a lo que llamamos teatro. Entonces, creo que hay la necesidad de un replanteamiento, insisto, de una revolución, una política de investigación que ponga en estado de revolución un montón de nociones. En ese sentido, la necesidad de nuevas construcciones científicas del teatro. Esta es la tercera cosa que quería decir, después la recapitulo brevemente. Tenemos una construcción científica de la semiótica, que dice que el teatro es lenguaje, y que es muy completa, no alcanza para pensar el teatro. Una construcción científica antropológica, que dice que el teatro sería un uso tardío de la teatralidad antropológica. Una construcción científica de la sociología, que diría que el teatro hay que pensarlo como un hecho social. Y creo yo se abre un campo nuevo, que esto es un poco lo que traigo como principal mensaje, porque es la línea que estamos laburando en la UBA, con un gran equipo de investigadores. Somos aproximadamente unos 60 investigadores que estamos trabajando en este momento sobre esta cuestión, y estas líneas ya tienen desarrollos en Latinoamérica, en Europa, que es lo que llamaríamos una construcción científica del teatro desde la filosofía. La definición del teatro no como un hecho social o como un hecho lingüístico o como un uso digamos, de una matriz antropológica, sino fundamentalmente el teatro como acontecimiento. El teatro como algo que pasa, tomando la noción de acontecimiento de la filosofía. Bueno, de aquí surgiría entonces la idea de que si el teatro es acontecimiento, y esta es la cuarta cosa que quería proponerles, estudiar el teatro sería proponer una filosofía del acontecimiento. En una palabra, eminentemente una filosofía de la praxis. La gran pregunta sería: ¿qué existe en tanto teatro? ¿Qué hay en tanto teatro? Pero fundamentalmente en el plano del acontecimiento, de la observación del acontecimiento. Y en ese sentido, una filosofía del teatro sería una filosofía de la praxis teatral, una filosofía del hacer teatral, basada en algunas nociones fundamentales que creo yo redefinen totalmente la constelación categorial desde la que estamos pensando la idea de teatro. La noción de convivio, la noción de reunión, es decir, no puede haber teatro si hay sustracción de la reunión de cuerpo presente, con todo lo que esto implica, porque es amplísimo el concepto de convivialidad. Digamos, esto sería un convivio, ¿no? Si yo estuviera saliendo por Skype, no sería un convivio, porque habría una intermediación tecnológica que permite la sustitución del cuerpo presente, y por lo tanto
la ruptura de una determinada concepción de la idea de territorialidad. Pero en segundo lugar, dentro del convivio, la producción de poiesis corporal con el cuerpo viviente y por supuesto la idea de expectación, es decir, una nueva constelación categorial para poder definir una nueva construcción científica de eso que llamamos teatro como una filosofía de la praxis. Aparecen aquí una serie de implicancias, la idea de compañía, la idea de territorialidad, la idea de lo aurático, la idea de existencia dentro de la poiesis, entre muchas otras categorías. Bueno, quinta observación, y voy terminando para no ser tan larguero, pero hay mucho para hablar realmente, porque creo que aquí estamos apenas denunciando la punta de iceberg de un verdadero cambio epistemológico en los estudios teatrales. Si estudiamos una filosofía del teatro como una filosofía de la praxis teatral, aparecen 4 figuras de investigadores que están relacionadas, digamos, a la recuperación de prácticas antiguas, pero que recién ahora comienzan a tener dentro de la universidad un perfil más definido y aceptado. La primera figura es la del artista investigador. Esta, digamos, gran novedad que aparece en los últimos años es que la universidad le da el honoris causa a Mauricio Cartún o a Bartiz, que no terminaron el secundario, no sé si me explico. Es decir, que implica el reconocimiento de un saber que estaría generado desde las prácticas artísticas y que construye una tradición dentro del siglo XX que es maravillosa, por la cual los más grandes pensadores de teatro son los artistas: Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Antonin Artaud, Ricardo Bartiz, Rafael Spregelur, Mauricio Cartún, Vivi Tella, Raúl Serrano, etcétera, etcétera. La segunda figura, la del investigador artista, es decir, la ruptura de esa dicotomía que existió durante muchos años, que era que si vos eras investigador no tenías que producir, o si estabas como colado entre dos mundos, ¿no? Yo retomaría algo que se planteó antes, que era esta imagen del anfibio, digamos. Es muy interesante que hoy la mayoría de los investigadores que están haciendo, por ejemplo, investigaciones en el CONICET, son artistas también. Directores, dramaturgos, bailarines.